Ya chicos, bienvenidos a la última clase, día viernes 4 de septiembre, viernes antes de la prueba que tenemos entonces que realizar el día lunes. Y tiene que ver con los efectos del clima sobre las necesidades hídricas. Hasta el momento, yo les había contado, estábamos hablando de necesidades hídricas sin contemplar lo que pasaba afuera. Si la temperatura era muy alta, si había mucho viento, si la radiación es muy alta, etc. Por lo tanto, debemos conocer los efectos del clima sobre las necesidades hídricas de nuestro suelo. Vamos a hablar del agua en los cultivos, ¿ya? Ustedes saben que el cultivo puede disponer de agua que puede venir tanto de la lluvia como del riego, que se infiltra en nuestro suelo. Hay una fracción que se percola inevitablemente y pasa a las napas freáticas, y otra que se transpira por la planta o se evapora directamente desde el suelo. Por lo tanto, la cantidad de agua que necesita la planta es variable, ya que va a depender de muchos factores como el clima, el tipo de planta, el estado fenológico u otros. Por otra parte, el suelo también tiene la capacidad de retener agua y perderla por evaporación, por lo que sumado a la transpiración de la planta dan origen a la cantidad de agua que se debe reponer mediante el riego, y esto se llama evapotranspiración. O sea, y aquí es súper importante que nos detengamos, es importante saber que el agua que yo debo aplicar en el riego no es solamente el agua que ha gastado mi planta, sino que también es el agua que se ha evaporado desde mi suelo, porque finalmente estamos perdiendo toda esa cantidad de agua y no solamente la que se ha perdido por transpiración, ¿cierto? Veamos algunos conceptos importantes. Acá tenemos una ilustración bastante interesante que nos da a entender algunas cosas como evapotranspiración, que es transpiración más evaporación, ¿cierto? La evaporación se define como el proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Se expresa como altura de agua por unidad de tiempo. Se evalúa en este caso el paso de agua líquida desde la superficie de la Tierra y masas de agua hacia la atmósfera. Que la transpiración, por otro lado, es el proceso metabólico de las plantas mediante el cual el agua absorbida desde el suelo por las raíces es retornada a la atmósfera como vapor de agua y se expresa también a la altura de agua por unidad de tiempo. Y la evapotranspiración es el proceso resultado de la suma de los procesos anteriores y se expresa en altura de agua por unidad de tiempo, milímetros día o en milímetros por hectárea al año. Factores que afectan la evapotranspiración. Tenemos, por ejemplo, el clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de desarrollo. En conjunto son factores que afectan la evaporación y la transpiración. Tenemos algunas variables climáticas como la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica, la velocidad del viento. Todas estas variables climáticas entonces de alguna forma afectan la evapotranspiración. ¿Qué otra cosa afecta? Los factores del cultivo, por ejemplo, el tipo de cultivo, la variedad, la etapa de desarrollo, deben ser considerados cuando se evalúa la evapotranspiración del cultivo que se desarrolla en áreas grandes y bien manejadas. Las diferencias en resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo, las características radicales del cultivo van a dar lugar a diferentes niveles de evapotranspiración en diversos tipos de cultivo, aunque se encuentre bajo condiciones ambientales idénticas, ¿ya? Y tercero, tienen que ver con los manejos y condiciones ambientales. Los factores tales como la salinidad, la baja fertilidad del suelo, el uso limitado de fertilizantes, la presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo, ausencia de control de enfermedades y de parásitos, y el mal manejo del suelo pueden limitar el desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración. Otros factores que se deben considerar al evaluar la evapotranspiración son la cubierta del suelo, la densidad del cultivo y el contenido de agua del suelo. Es sumamente distinto si yo tengo un cultivo que tapó todo mi suelo. Ahí la mayoría de mi pérdida de agua va a ser por transpiración. En cambio, si yo tengo un cultivo pequeño, recién creciendo, en donde se ve mucho suelo expuesto, voy a tener una baja transpiración, pero una gran evaporación. Por lo tanto, los factores que afectan la evapotranspiración son todo esto, por el tipo de planta, el clima y los manejos y condiciones ambientales.
El efecto del contenido de agua en el suelo sobre la evapotranspiración está determinado primeramente por la magnitud del déficit hídrico y por el tipo de suelo. Por otra parte, demasiada agua en el suelo dará lugar a la saturación de este, lo cual puede dañar el sistema radicular de la planta y reducir su capacidad de extraer agua del suelo por la inhibición de la respiración. Por lo tanto, también hay que tener cuidado. Jamás va a ser recomendable ni bueno el exceso de agua ni la aplicación de agua con déficit. Este es sumamente interesante, este gráfico. Se llama repartición de la evapotranspiración en evaporación y transpiración durante el periodo de crecimiento de un cultivo. Fíjense, esta es la partición de la evapotranspiración. Aquí hay un 100% de evapotranspiración, acá hay un 0% de evapotranspiración, y esto de acá tiene que ver con el índice del área foliar. Cuando nosotros tenemos un índice de área foliar bajo, por lo tanto en la siembra, la mayoría de mi pérdida de agua es por evaporación del suelo. En cambio, mientras este va aumentando, la evaporación del suelo va disminuyendo hasta que tenemos un pic donde es mayor la transpiración que la evaporación del suelo y luego va bajando porque estamos llegando a la cosecha, ¿cierto? Entonces finalmente esto nos da a entender que existen transpiraciones más altas cuando el cultivo tiene un índice de área foliar mayor y evaporaciones del suelo más bajas cuando el cultivo tiene un índice de área foliar mayor. Vamos con unos conceptos que son muy usados para ver o estudiar y conocer la evapotranspiración. Tenemos, por ejemplo, la evapotranspiración del cultivo de referencia. Ustedes quizás ya lo conocen, se denomina ETO. Es un valor estándar equivalente a la evapotranspiración producida por una superficie extensa, cubierta de pasto de 8 a 15 centímetros de alto, uniforme en crecimiento activo y sin déficit de agua. Los únicos factores que afectan la ETO son los parámetros climáticos. Pueden ser calculados a partir de datos meteorológicos. ¿Qué quiere decir esto? En la evapotranspiración del cultivo de referencia, un cultivo de referencia que se estableció que es un pasto que cubre totalmente el suelo con 8 a 15 centímetros de alto y que es uniforme, que está en crecimiento activo y sin déficit de agua. Y que lo único que lo puede afectar son los parámetros climáticos. Pero estos parámetros climáticos se pueden conocer o pueden ser calculados a partir de los datos meteorológicos que podemos obtener con los distintos mecanismos que existen ahora de meteorología. ¿Ya? Por lo tanto, esta es de referencia, es una referencia. Ahora, estos datos obviamente no son la realidad, porque el cultivo no siempre es un pasto de 8 a 15 centímetros, por lo tanto, se interpuso otro tipo de concepto, que es la ETC, que es la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar. ¿Qué quiere decir? Es la evapotranspiración que se producirá en un cultivo específico. Ahora sí nos dicen de un cultivo específico, pero también nos ponen condiciones estándar. Nos dicen que el cultivo va a estar sano, bien abonado y en condiciones óptimas de humedad de suelo. La ETC representa las demandas netas de agua de los cultivos, o sea, la cantidad de agua necesaria para reponer las pérdidas de agua por evapotranspiración y mantener un equilibrio hidrológico del sistema suelo-planta. ¿Ya? Y finalmente tenemos la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar, que es la ETC-AJ. En este caso se refiere a la evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones ambientales y de manejo diferentes a las de estándar. Por lo tanto, aquí podríamos pensar en en cultivos con plaga, en cultivos en condiciones de compactación de suelo, etc. Bajo condiciones de campo, la evapotranspiración real del cultivo puede desviarse de la ETC debido a condiciones no óptimas, como la presencia de plagas y enfermedades, o la salinidad del suelo, baja fertilidad del suelo, limitación o exceso de agua. Por lo tanto, la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar se calcula utilizando un coeficiente de estrés hídrico, KS, o ajustando la KC a todos los otros tipos de condiciones de estrés y limitaciones ambientales de evapotranspiración del cultivo. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cómo medimos la evapotranspiración entonces? Ya que hemos ido en puro concepto. Bueno, la evapotranspiración, recuerden que podríamos decir que es lo mismo que las necesidades hídricas finales de nuestro cultivo. Por lo tanto, se conoce como la ETC, ¿ya? De los cultivos. Y se calcula por
la evapotranspiración de referencia, o la ETO, por un coeficiente de cultivo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la ETC es de un cultivo específico y la ETO es de un cultivo de referencia, un pasto de 8 a 15 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, ETC no puede ser igual a ETO, porque tiene que ver con cómo es el cultivo, cómo se desarrolla, cómo crece y cómo es su índice foliar. Por lo tanto, podríamos decir que la ETO, que es esta superficie de referencia que lo vemos aquí como pasto, más el clima que puede cambiarme mi cálculo, finalmente es mi ETO. Recuerden que el único que puede variar el cambio de la ETO son la radiación, temperatura, viento, humedad. Por lo tanto, el cálculo de la ETO se hace mediante tecnología en el campo de radiación, temperatura y humedad, precipitación, velocidad del viento, etc. Y cuando queremos medir entonces la ETC, nos dice que es la ETO más un factor del cultivo, propio del cultivo, pero recuerden que este tiene que ser un cultivo bien regado, en condiciones agronómicas óptimas. Y ahí vamos a tener la ETC. Aunque eso se supone que es lo que deberíamos hacer. Nosotros tampoco estamos pensando que vamos a querer tener un cultivo en condiciones no óptimas. Debiéramos querer tener un cultivo en condiciones óptimas, ¿ya? Por lo tanto, estos son parte importante de lo que tenemos que entender. Veamos lo siguiente. El consumo de agua o la evapotranspiración. Recuerden que se puede tomar de las dos formas. Que ocurre en una superficie cultivada puede ser estimada por datos meteorológicos empleados por el modelo de Pennant-Montier sugerido por la FAO, ¿ya? Ahora, la falta de información confiable al modo en que éstas afectan al cultivo, como varían durante el crecimiento y el comportamiento de este, determinan que el modelo emplee para determinar la ETO la evapotranspiración de un cultivo hipotético, ¿ya? Ahora, las diferencias en evaporación y transpiración del cultivo de referencia con respecto a un cultivo en particular son integradas en un factor conocido como coeficiente de cultivo. Esto porque se dan cuenta de que no es real y que tenemos que producir o multiplicar nuestra evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo que va a venir de mi propio cultivo. De este modo, el Kc, que es el coeficiente de cultivo, permite calcular el consumo de agua o la evapotranspiración real de un cultivo, en particular a partir de mi ETO, que es de referencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las unidades, debemos saber que el Kc es adimensional, no tiene unidad, ¿ya?, de medida, mientras que la ETO y la ETC se miden en milímetros día, milímetros mes o milímetro temporada, ¿ya? O sea, como altura de agua. Recordemos que los milímetros después lo podemos pasar a centímetros o a metros. Finalmente, mi ETC es mi ETO, que era la de referencia, pero multiplicado por un coeficiente de cultivo, porque la ETO está en base a un cultivo hipotético que no representa la realidad. Ya, en el siguiente gráfico que vemos aquí es sumamente importante porque nos muestra, por ejemplo, en la parte izquierda la superficie suelo húmedo, el coeficiente de cultivo al lado izquierdo y abajo el tiempo desde germinación a cobertura completa. Recuerden que cuando tenemos cobertura completa vamos a tener un Kc mayor y vamos a tener una transpiración mayor que la de la evaporación. Y cuando tenemos una germinación todavía no germinado, vamos a tener un Kc bajo y una evaporación alta. ¿Qué es lo que muestra nuestra imagen al lado derecho? Tenemos una fase inicial, Kc 0,3, todavía ni siquiera han emergido las plantas. Después tenemos un inicio de fase de desarrollo, Kc 0,4. Después tenemos una fase mediado del periodo, o sea un Kc de 0,95, y después una fase final de desarrollo con un Kc de 0,85. Esto significa que nuestra curva va aumentando, llega a un pic de una meseta y después luego va bajando. Por eso después de 0,95 pasamos al 0,85. ¿Y qué es lo que se muestra en los gráficos que vamos a ver después? Acá también vemos algunos gráficos importantes de el tipo de coeficiente de cultivo que tienen algunos cultivos específicos como el maíz, cebada, pimiento, melón, y a los cuantos días consiguen tener su máximo coeficiente de cultivo. Por ejemplo, el melón a los 35 días, la cebada a los 55 días, el maíz a los 54 días,
y el pimiento a los 41 días. Por lo tanto, el coeficiente cultivo es distinto, como ustedes lo pueden ver aquí en estos gráficos, para todos los tipos de cultivo. Y les dejo esto, que es una tabla con distintos tipos de coeficientes de cultivo, desde la inicial a la media a la final. Recuerden que la final ya el cultivo está terminado, ya se cosechó, por lo tanto va a bajar nuestro coeficiente de cultivo. Ven que anteriormente lo vimos que es como la curva que se presenta es un aumento, una meseta y después baja de nuevo. Esto es lo que quiere decir esto, ¿ya? Así que eso, chicos, nos estamos viendo, que estén muy bien.